Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es viernes después del miércoles de ceniza. Viernes después del miércoles de ceniza. El Evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 9, versículos 14 al 15. En aquel tiempo los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió: ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo, y entonces sí ayunarán. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de este evangelio, un evangelio muy corto, escasamente 2 versos, y aquí nos introduce el tema del ayuno, una de las prácticas devocionales durante las temporadas tanto de Cuaresma como de Adviento. Y ya que hemos dado comienzo a esta temporada cuaresmal, nuevamente una invitación por parte de la Iglesia y Dios para regresar a nuestro Dios, para profundizar en nuestro caminar con Cristo, para recomprometernos a la vida que Dios en Jesucristo nos ha dado. Y aquí en este evangelio se nos introduce el tema del ayuno. El tema del ayuno, pues es una práctica devocional que tiene sus raíces tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y que también ya en el cristianismo adquirió nuevos sentidos. Se amplificó un poco cómo se entendía, cómo se vivía en el Antiguo Testamento y lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Dice el Evangelio de hoy: en aquel tiempo los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? ¿No? La práctica del ayuno era muy común, junto con la oración y con la práctica de la limosna o la caridad, particularmente a los más necesitados. Estas eran 3 prácticas que encontramos también en los evangelios: el ayuno, la oración y la limosna o obras de caridad, como una expresión de devoción. En el Antiguo Testamento hay por lo menos 4 significados o aplicaciones del ayuno, o sea, cómo se entendía y cómo se vivía. Por ejemplo, el ayuno era expresión de arrepentimiento. Cuando uno reconoce que ha pecado, pues el ayunar es una expresión de este arrepentimiento cuando uno ha reconocido su pecado y su necesidad tanto de ser sanado como reconciliado. Recordamos la experiencia de David cuando se le descubre su gran pecado, ¿no? Y entonces él se va a una esquina de su casa, se sienta en sayal y se echa en cenizas en su cabeza, también ceniza, símbolo de arrepentimiento, y ayuna, ¿no? También en el Antiguo Testamento el ayuno era utilizado como una expresión y súplica en tiempos de catástrofes, ¿no? Cuando se sufría alguna catástrofe natural, pues el pueblo respondía con el ayuno para que Dios respondiera a sus necesidades. También en tiempos de duelo, en la muerte de un ser querido, pues el ayuno era una de las prácticas que expresaba el duelo, el dolor por la muerte de ese ser querido. Y también tenemos el ayuno como preparación para una gran empresa, una gran hazaña. Este es el caso de Jesús cuando, después de ser bautizado, se introduce al
desierto y por 40 días ayuna como preparación para su vida pública, o sea, cuando él empieza a caminar por los caminos de Galilea predicando la buena nueva rumbo a Jerusalén. Ahora, en el Nuevo Testamento, el ayuno adquiere unos significados un poco diferentes, ¿no? Prácticamente por la influencia griega, y uno de los significados del ayuno ya en la comunidad cristiana es para evitar la influencia de los malos espíritus que puedan entrar por la boca, o sea, por medio del consumo de alimentos. Entonces, el ayuno, desde el Nuevo Testamento para adelante, pues es una expresión que manifiesta la disciplina corporal. O sea, la disciplina del cuerpo para evitar la influencia de los malos espíritus. Número 2, para la purificación de la mente y corazón en la contemplación y comunión con Dios. Este es otro significado nuevo que adquiere el ayuno dentro del cristianismo. Y después está una tercera aplicación del ayuno, cuando es visto como una de las formas de unirnos a los sufrimientos de Cristo. Ahora, esta tercera práctica del ayuno como forma de unirnos a los sufrimientos de Cristo, hay que saber entenderlas, porque si solamente es el sufrimiento por el sufrimiento, pues entonces no tiene mucho sentido, ¿no? Es querer buscar el sufrimiento, es hacernos la víctima, ¿no? A mí mira cómo sufro, mira cómo estoy ayunando, ¿no? Y puede ser simplemente una búsqueda de sí mismo, ¿no? Una autoglorificación por medio del sufrimiento. Pero esto fue corregido en el cristianismo cuando el ayuno se conectó explícitamente con las obras de caridad y la justicia. O sea, que si uno ayuna, entonces lo que uno se priva de consumir en alimentos, pues entonces que lo contribuya a los más necesitados. O sea, aquí ya entonces el ayuno está conectado con las necesidades de otro. Mi sufrimiento se ofrece por la necesidad, por el alimento, por el proveer por otros y para otros, ¿no? Y esto es algo que encontramos en los primeros 4 siglos del cristianismo, particularmente por los hombres y mujeres que se les da el título de los padres y madres del desierto, aquellos que huyeron de las ciudades y empezaron a crear esta vida monástica en los desiertos, y después fueron creando comunidades, y de ahí nació la tradición monástica. Así que el ayuno, si no está conectado con las necesidades de los pobres, entonces pues es simplemente algo en cual la persona se busca a sí misma y no necesariamente a Cristo, ¿no? San Agustín decía de que el ayuno que no esté conectado a las necesidades de los pobres es avaricia. O sea, es el sufrir por sufrir, no por unirnos a los sufrimientos de Cristo en el prójimo, ¿no? Así que hay una diversidad muy rica en cómo se puede entender el ayuno, tanto como lo encontramos en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo Testamento, y cómo el cristianismo pues ha adquirido nuevas dimensiones del por qué se ayuna, como una disciplina corporal para nuestra contemplación y comunión con Dios, ¿no? Y lo cual, esta contemplación y comunión con Dios por necesidad nos tiene que llevar al prójimo, particularmente a los más necesitados. Y es aquí donde muchos padres de la iglesia, y cuando se habla de padres de la iglesia, de aquellos que marcaron la iglesia profundamente en los primeros 400 años, ¿no?
Y es desde ahí donde también encontramos este dicho de San Agustín, ¿no? Que el ayuno, si no está conectado a las necesidades de los pobres, pues entonces es avaricia, es buscarse a sí mismo y no buscar al pobre, no buscar a Cristo en el pobre. Ahora, después, ya en el siglo XX, la práctica del ayuno fue cambiando un poco, ¿no? Particularmente después del Segundo Concilio Vaticano. En 1966, Pablo VI recomendó que las prácticas del ayuno fueran consistentes con las realidades económicas locales. O sea que el ayuno se vive y se expresa según las realidades económicas de la comunidad local. O sea, un rico o alguien que tenga estabilidad económica, pues va a ayunar de una forma diferente que un pobre, ¿no? Y a un pobre no se le puede exigir, por ejemplo, una de las prácticas tradicionales nuestras de que durante la Cuaresma, los viernes no se come carne y se come pescado. Pues en algunas localidades, ¿no? Pedirle de que consuman pescado, ¿no? Cuando quizás es algo imposible de comprar para ellos, particularmente si viven lejos de la costa, ¿no? Y quizás pedirles de que consuman pescado puede ser mucho más caro que consumir carne, ¿no? Pues entonces las realidades del ayuno tienen que ser ajustadas según las realidades económicas locales. El Segundo Concilio Vaticano también dejó a que las conferencias episcopales de cada país decidieran las disciplinas en torno al ayuno. En Estados Unidos, por ejemplo, la conferencia episcopal decidió que solamente los ayunos obligatorios se viven en miércoles de ceniza y viernes santo, pero recomienda el ayuno voluntario en diferentes ocasiones, por ejemplo, durante la Cuaresma o Adviento. Hay muchas personas, muchos católicos que también practican el ayuno 1 o 2 veces por semana como una forma devocional en su crecimiento en relación a Dios, a Cristo, en el Espíritu Santo. Pero también recomiendan las conferencias episcopales de Estados Unidos de que la práctica del ayuno, ya sea voluntario, ya sea en los días designados de miércoles de ceniza o viernes santo, de que estén conectadas con la oración y con la caridad a los más necesitados. O sea, el contribuir a las necesidades de los más pobres, de los más necesitados entre nosotros, ¿no? Y todo esto, toda la práctica del ayuno, a fin de cuentas, tiene un solo fin. El fin de todo esto es nuestra relación con Dios en la oración y el crecimiento en la humildad. Este es el fin del ayuno, ¿no? Algo que encontramos claramente en los evangelios, ¿no? De que todo lo que hagamos, cualquier práctica religiosa nos tiene que llevar a eso, a la intimidad y confianza con Dios y a la hermandad con el prójimo. Si todo lo que hacemos religiosamente, aquí entra claramente el ayuno, si no nos lleva a esa relación de intimidad y confianza con Dios, ¿no? Aquí entra la oración, aquí entra nuestras celebraciones rituales, como también sacramentales. Pues si no nos lleva a esta intimidad con Dios y con Cristo, y después no nos acerca en hermandad y solidaridad con el prójimo, pues entonces algo falla seriamente en la forma que entendemos y estamos viviendo nuestra fe, nuestra religiosidad. No, a Dios no se le va a hacer más grande por más que oremos, por más ritos, por más sacramentos, por más eucaristías que celebremos, ¿no? A últimas, todo lo que hacemos religiosamente y sacramentalmente tiene que acercarnos a la hermandad.
tiene que acercarnos a hacernos corresponsables unos de otros, puesto que el servir a Dios en el prójimo es ahí donde Dios toma carne, es donde Dios se hace presente, es donde Dios verdaderamente se le pone la cara, ¿no? Porque si, ya como lo dice la primera carta de Juan, ¿no? Si decimos que queremos, que amamos a Dios, pero odiamos o no respondemos a las necesidades de los más necesitados entre nosotros, pues entonces esa profesión de fe, esa manifestación de amor a Dios, pues está vacía. No tiene contenido si no se manifiesta concretamente en nuestra hermandad y solidaridad con el prójimo. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.